tardes a todas. Muchas gracias por conectaros esta tarde con nosotros. Mi nombre es María, soy psicóloga en Mential y bienvenidos a este taller enfocado al cuidado personal y a la autoestima, ¿vale? No sé si nos conocéis, pero Mential surge como una plataforma para mejorar la salud mental de las mujeres y aunque, bueno, por supuesto, la autoestima y la imagen corporal no es algo exclusivo nuestro, sí que estas dificultades en la autoconfianza y demás son más comunes en nosotras, por múltiples factores culturales, factores sociales o factores de personalidad, ¿vale? Como imagino que todas sabréis, pues la baja autoestima o una imagen corporal mala, pues pueden tener un impacto muy negativo en todo lo que es nuestra salud mental, y en nuestro bienestar, incluso llegando a problemas más complejos como la ansiedad, el estrés o incluso depresión, ¿vale? En estas situaciones, pues se nos hace un poco difícil establecer relaciones más o enfrentarnos a determinadas actividades e incluso se puede ver un poco limitado nuestro día a día. Podemos dejar de participar en algunos eventos por no sentirnos confiadas o que simplemente nos genere tanto malestar que dejemos de disfrutarlo, ¿vale? Entonces, bueno, por eso organizamos este taller un poco con 4 objetivos principales, ¿vale? El primero es identificar y cuestionar esos pensamientos negativos que tenemos sobre el cuerpo y sobre la apariencia y sobre nosotras mismas en general. En segundo lugar, aumentar la autocompasión y el autocuidado hacia nosotras mismas, tratarnos un poquito mejor. En tercer lugar, identificar eso que ya tenemos, ¿no? Esas fortalezas, esas habilidades personal que hay en cada una de nosotras, aunque a veces no nos fijamos en ella. Y, por último, desarrollar estrategias efectivas para enfrentar la crítica y la comparación, esos comentarios afortunados o esas críticas que a veces no hemos pedido, que no necesitamos y que muchas veces no sabemos muy bien cómo hacer frente a ellas o por lo menos que no nos impacten tanto, ¿vale? Por supuesto, si alguien quiere intervenir durante la presentación, hacer cualquier comentario con el resto, pues es bienvenido, ¿vale? Casi mejor si esto es un poco más dinámico, ¿vale? Os voy a pedir que silenciéis el micro por evitar ruidos, pero si queréis ir utilizando el chat, yo os voy leyendo y voy contestando. Y si no, bueno, al final, por supuesto, dejaremos un espacio para resolver cualquier tipo de duda o cualquier cuestión que queráis comentar, ¿vale? Así que si os parece, pues vamos a ello. Aunque, aunque hablamos de manera indistinta de muchos conceptos, ¿no? Autoestima, autoconocimiento, autoimagen, vamos a empezar clarificando qué son cada uno y a lo largo del taller vamos a ir viendo cómo trabajar cada uno de ellos, ¿vale? Por un lado tenemos el autoconcepto, ¿no? Que es la imagen que yo tengo de mí misma, cómo yo creo que soy, no solo a nivel físico, sino mis características de personalidad, mis rasgos y todo lo que yo englobo, ¿no? Todas mis habilidades también. Por otro lado, tenemos la imagen corporal, que es no solo cómo creo que es mi cuerpo, sino cómo me siento yo con respecto a él y qué pensamientos tengo. Y además, cómo, cómo yo creo que los otros me perciben, ¿vale? Cómo yo creo y cómo creen otros que es mi cuerpo. Por supuesto, esta imagen corporal que nosotros tenemos no tiene para nada que estar ajustada a la realidad. Puede ser totalmente distinta de una realidad más objetiva, ¿vale? Y también tenemos la autoconfianza o la autoeficacia que percibimos, que es cómo yo soy capaz de lograr mis metas. ¿Qué confianza tengo yo en mis propias habilidades o en mis propias capacidades para lograr eso que yo me propongo? Y por supuesto, todo ello pues forma parte de o afecta a nuestra autoestima, que es esa evaluación que yo hago de mí misma, qué valor me doy yo en términos de mi valía como ser humano, ¿vale? Como os he dicho, pues a lo largo de la presentación iremos viendo cómo trabajar estos componentes para lograr un mayor bienestar y una autoestima más fuerte, una mejor, ser más benevolentes con nosotras mismas y que no nos afecte tanto y no nos impacte tanto en nuestro bienestar, ¿vale? No sé si alguna se ha preguntado alguna vez, el ¿tengo baja autoestima o cómo soy? ¿Qué me ocurre? ¿Vale? Algunas señales muy claras, pues son la inseguridad, ¿no? El sentirnos insegura en algunas situaciones, sobre todo en situaciones sociales, el tener dificultad para expresar nuestros deseos y nuestras opiniones, la dependencia emocional, entendida como buscar aprobación, como buscar reconocimiento de los demás, pero también muchas veces entendida como
dificulta para tomar decisiones y que necesitamos quizás todo el rato buscar esa seguridad en otras personas. Por supuesto, las comparaciones y las críticas constantes, ¿no? Que podemos llegar a ser muy críticas con nosotras mismas, a nivel de físico o a nivel de nuestras capacidades, no reconocer nuestras virtudes y centrándonos solo en nuestros puntos más débiles y al final nos colocamos en una situación en una situación más de inferioridad y creyendo que los demás son mucho más buenos. Por supuesto, el perfeccionismo excesivo, tener un nivel tan alto de exigencia con nosotras mismas y ponernos unas expectativas que son totalmente irrealistas y que nos frustran muchísimo, nos sentimos insatisfechas y además todo esto nos hace evitar retos, evitar desafíos por miedo al fracaso, a la crítica o, o incluso porque creemos que no vamos a llegar, entonces pues directamente ni lo intentamos. Y por supuesto ya si esto se mantiene en el tiempo es común que aparezcan otras dificultades psicológicas, la ansiedad, la depresión, tristeza o falta de energía, incluso dificultades en el sueño, ¿vale? Es muy importante que entendamos que esto en algún momento nos ha pasado a casi todos, ¿vale? Eh, y aunque tengamos alguna de ellas, no es necesariamente que tengamos una baja autoestima constante, pero sí nos puede servir para reflexionar sobre algún aspecto de nosotros mismos o de cómo gestionamos algunas situaciones y cómo nos afecta esa visión que tenemos de nosotras en nuestro día a día, en cómo nos sentimos y un poquito en todo lo que vamos haciendo, ¿vale? Como hemos dicho, esto va mucho de cómo nos percibimos y no tanto de cómo somos. Así que lo primero que os voy a presentar aquí es, lo primero que tenemos que aprender es a identificar esos pensamientos, ese lenguaje negativo con nosotras mismas. Y en cuanto a la apariencia física, es algo bastante complejo. Pero bueno, es fundamental para que acabemos teniendo un buen bienestar. ¿Vale? El cómo nos sentimos con nosotras va a repercutir mucho en cómo nos relacionamos con los demás, ¿vale? Y sobre todo los cánones estéticos pues tienen una influencia muy grande sobre las mujeres, porque tradicionalmente en el rol femenino se ha asociado belleza a éxito, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito lo que Cash, que es un autor, propone como la docena sucia, ¿vale? Que es una serie de distorsiones cognitivas, es decir, de pensamientos muy desajustados sobre nuestra imagen corporal, ¿vale? Él propone 12, yo he escogido algunos que me parecen los más claros que casi todas hemos podido ver. Os voy a proponer que a medida que los vayamos comentando, pues vayáis pensando en, jo, pues a mí esto me ha pasado o a mí esto no. Os podéis sentir identificados con alguno, con ninguno. Bueno, con ninguno es difícil, ¿vale? O sea, casi todos tenemos distorsiones y sesgos. Lo importante es conocerlos y manejarlos para impedir ese impacto y que poco a poco vayan desapareciendo, ¿vale? Empezamos con la bella o la bestia, ¿no? Un pensamiento dicotómico que hace referencia a que o soy guapa o soy fea, o estoy gorda o estoy delgada, o soy perfecta o no valgo nada. Es ver la vida en opuestos, cuando realmente casi todo esto es un continuo, ¿vale? Y al final, si nos situamos o queremos acercarnos solo a un continuo porque estamos, o sea, solo a un polo porque estamos en el opuesto, lo que conseguiremos es poner en marcha algunas conductas pues de regímenes excesivos o de este tipo de cosas, ¿vale? Que es algo bastante habitual. Muy parecido a uno de estos polos, pues está el ideal irreal, perdón, que es utilizar como nuestro ideal o como nuestro estándar una belleza social o cultural que realmente es totalmente ficticia y no existe. Compararnos con gente que no es irreal, ¿no? Hablo de actores, hablo de otro tipo de cosas. Ahora mismo con redes sociales esto se está complicando un poco porque al final estamos constantemente expuestos a unas imágenes que muchas veces son totalmente desajustadas, ¿vale? Muy parecida a la anterior, la comparación injusta, que es cuando nos comparamos solo con gente que tiene aquello que deseamos, pero no con lo que puede ser el grueso de la mayoría que no tiene esas características, ¿no? Y llegamos a uno de mis favoritos, que es el mirarse con lupa, ¿vale? Creo que casi todas en algún momento lo hemos podido percibir, que es observarse eso que no nos gusta de nosotras
de una forma muy detallada y creer que abarca toda nuestra personalidad. Es decir, es un sesgo atencional en el cual yo me miro al espejo y pienso que mis caderas son horribles y todo el mundo ve eso. Creer que ese pequeño defecto que nosotras vemos o esa arruga es que ya con esto solo podemos focalizarnos ahí y creemos que eso nos va a mostrar ya para todos, ¿vale? Y muy relacionado con esto es la mente ciega, que es minimizar o descuidar cualquier parte del cuerpo que se considera atractivo. Vamos, ignorar todas las cosas positivas que tenemos. Y esto no solo ocurre con el cuerpo, sino a veces también con otras capacidades que tenemos, que ignoramos totalmente aspectos positivos, ¿no? Pues eso, me veo una arruga y ya ignoro todo el resto de mi cara, cuando probablemente el resto me perciba en conjunto y ni siquiera a veces se fijen. Muy relacionados con el futuro y con predecir otras cosas, está la desgracia reveladora, ¿vale? Que es hacer una predicción de algo terrible que va a ocurrir por algún aspecto de mi apariencia. Por ejemplo, nunca me van a querer debido a, o nunca voy a encontrar trabajo porque estoy gorda. Al final yo atribuyo el superpoder a un rasgo de mi personalidad de tener la capacidad de impedirme hacer cosas en el futuro. Evidentemente, si yo tengo este pensamiento, es difícil que a lo mejor me enfrente a determinadas situaciones. Parecido a este, la belleza limitadora, que creo que también es uno de los más comunes que todas podemos reconocer en algún momento, que consiste en poner algunas condiciones para realizar otras acciones. Por ejemplo, no me voy a poner este vestido hasta que haya perdido 10 kilos. O no voy a ir al gimnasio hasta que esté de una determinada manera. Imponernos un ideal de belleza para hacer determinada actividad, condicionarlos, ¿vale? Que yo creo que esto, ahora que viene el verano, no me voy a poner este bañador hasta que pierda. Yo creo que esto es algo bastante común. El sentirse fea, que los dos últimos van mucho más relacionados con el plano emocional, ¿vale? El sentirse fea, que implica convertir un sentimiento personal, yo me veo fea, convertirlo en una verdad absoluta y creer que el resto nos percibe también de esa manera. Es un razonamiento muy emocional. Y por último, justo lo contrario, el reflejo del mal humor, haber tenido un mal día o que cualquier acontecimiento externo, que muchas veces no tiene ni por qué ser nuestra culpa, nos acabe desencadenando y lo que vamos achacando a cualquier aspecto de nuestra apariencia. Tener un mal día, mirarnos al espejo y sentir que ya es eso lo que nos está provocando ese malestar, ¿vale? Estas distorsiones cognitivas parecen como muy potentes, pero si, ahora lo veremos a continuación, si analizáis muchas veces el discurso que tenemos hacia nosotras mismas y tiramos un poquito, algunas de estas pueden estar en la base de mucho malestar que se nos genera con la imagen que tenemos de nosotras mismas, ¿vale? Por supuesto, esta forma de vernos, o sobre todo cuando se da en muchos momentos o no nos la podemos quitar de la cabeza, conlleva muchas emociones desagradables, como, ay, que nos comenta Esther, me siento identificada con sentirse fea y el del mal humor. Claro, es como enfocar ese malestar siempre en el cuerpo, en algo que no nos gusta de nosotras. Y claro, al final entramos muchas veces en bucle, en no poder salir de ahí, ¿vale? Ahora pasaremos a la parte emocional, que quizás es para ti a lo mejor, Esther. Yo tengo casi todas o las he tenido a ratos. Claro, o sea, a ver, distorsiones cognitivas tenemos todos, tenemos que aprender a manejarlas y a entender que esos pensamientos no necesariamente son realidades, ¿vale? Eh, estas distorsiones lo que nos pueden conllevar es que, como decíamos antes, bueno, además de un bajo estado de ánimo, sobre todo en el caso de las que afectan más al plano emocional, mucha afectación a la autoestima. Al final es muy difícil que aprendamos a valorar, si no nos gusta nuestro cuerpo, es muy difícil que aprendamos a valorar a quien vive en él, ¿vale? Entonces,
Trabajaremos un poquito la autoaceptación y sobre todo todas esas situaciones, todo esto se puede relacionar mucho con la ansiedad o con el estrés, con evitar situaciones sociales o incluso situaciones más íntimas, ¿vale? Situaciones de pareja que no me sienta cómoda. Sentirme fea, efectivamente, te aíslas. El problema de estas cosas es que acaban provocando un aislamiento a nivel social importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo podemos solucionarlo, ¿vale? Es complicado, esto hay que irlo trabajando porque, como os decía, tenemos un bombardeo muy constante de, a veces, de cómo tiene que ser nuestro cuerpo o incluso nuestra forma de sentirnos y de actuar. Parece que hay un rol y si no llegas ahí, pues estás fuera, ¿no? En este sentido, yo os propongo un registro, ¿vale? Os propongo un registro de situación, pensamiento y emoción, conducta. Es decir, en lo primero que es lo que veis un poquito en la pantalla, ¿no? Que supongo que no os he preguntado, pero supongo que la estáis viendo todas. En primer lugar, ¿qué situación veo que desencadena ese pensamiento? ¿Vale? Llegar a esas creencias que comentábamos anteriormente, esas distorsiones, quizás es muy potente. Tenemos que ir analizando ese discurso que tenemos de, pues no voy a hacer esto o no voy a hacer lo otro y entender eso como un pensamiento. Ver en qué momentos se desencadenan esos pensamientos y los podemos ir anotando. Pues cada vez que me miro en el espejo pienso esto. Y es muy común que aparezcan otros sesgos, ¿vale? Otros sesgos, además de los que hemos dicho, sobre todo más relacionados con la autoestima, ¿no? Sacar conclusiones a partir de hechos particulares. No me sale una tarea y ¡buah! Ya no sé hacer nada. O no me sale algo y es que soy una inútil, etiquetarnos ahí en global. Un truco para distinguir estos pensamientos irracionales es cuando van acompañados de las palabras todo, nunca, nada, siempre, jamás, nadie. Esto ya nos da un poquito una pista de que es algo un poquito desajustado a la realidad, porque casi nunca se cumplen estas condiciones, ¿vale? Una vez ya los tenemos detectados, podemos pasar a cuestionárnoslo, ¿no? Realmente de, ¿qué pruebas tengo yo que apoye este pensamiento? Indicios reales, ¿vale? No suposiciones, no suposiciones que al final siguen siendo contenido cognitivo. ¿Cuáles hay en contra? ¿Qué me convence más? Y buscar alternativas positivas, ¿no? Una vez hemos cuestionado esos pensamientos, en lugar de enfocarnos en esas partes negativas o que no nos gustan, vamos a pensar en cosas positivas que nos cuesten mucho. Sacar el foco de lo negativo es muy difícil porque no estamos acostumbradas a hacerlo. Entonces es complicado este trabajo hacerlo, ¿vale? Sobre todo cuando esos son patrones de muchos años. En la columna de emoción nos damos cuenta de que es complicado, ¿no? Porque mis arrugas, perdona, cactus, es complicado porque si mis arrugas me aterran, pensaré que mi pensamiento es correcto, ¿no? Pero al final, lo que se está desencadenando es un... No, no es erróneo. Lo que sería erróneo es pensar que por tener tus arrugas, pues no puedes ir a un bar de jóvenes. O que no puedes hacer ciertas cosas por tener arrugas, o que vales menos como persona por tener arrugas, o que ya no vas a ser capaz de hacer ciertas actividades. Tus arrugas están ahí y son una parte del cuerpo. Entonces, claro, claro, las arrugas están. Ahí habría que trabajar ese miedo de dónde, por qué nos da miedo tener arrugas, por qué nos, por qué nos preocupa, qué preocupaciones hay ahí. Pues es que el cuerpo cambia y veremos más adelante la autoaceptación. El yo soy así y valgo lo mismo por tener arrugas que por no tener arrugas, ¿vale? Es es muy complicado porque en las mujeres eso, estamos mucho más expuestas a este tipo de situaciones. Probablemente también a las arrugas que están ahí le estemos dando una relevancia que seguramente otras personas no nos tienen porque nos valoran de otra forma. Nos valoran de una forma que a lo mejor nosotras no somos capaces de hacerlo, ¿vale? Y como comentaba Cactus, pues efectivamente, me da terror, es que me da pánico. Se desencadenan una serie de emociones terribles y generan mucho malestar.
¿vale? En este sentido, conocerlas, identificarlas y conseguir regularlas nos van a ayudar mucho. Las emociones suelen tener una función y nos están informando de algo. Si yo me veo mal, nos, nos, nos están queriendo decir algo. ¿Qué es lo que me da miedo a mí realmente de esta situación? ¿Vale? Pararnos a escucharlas en lugar de intentar hacer algo para evitarlas puede ser mucho más efectivo a largo plazo, sobre todo, ¿vale? Y la última columna, que para mí es de las más interesantes, es ver qué hacemos para gestionar ese malestar o para gestionar esos pensamientos. Si hacemos un registro más o menos sistemático, nos podemos ir dando cuenta de si las estrategias que vamos poniendo en marcha son funcionales y a largo plazo me sirven para estar mejor y para mejorar mi autoestima, o si por el contrario, a corto plazo me alivian el malestar, pero a la larga, pues contribuyen a ese problema, ¿vale? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, una persona que no se pone pantalón corto porque no le gustan sus piernas, ¿vale? O porque cree que como ya es mayor ya no puede llevar pantalón corto porque tiene las piernas feas, ¿no? Las piernas feas, porque las piernas pueden ser bonitas o feas, no hay cosas intermedias. Entonces, ¿qué pasa? Que se deja de poner pantalones cortos y al final desaparece ese malestar, pero a la larga se siente mal porque a lo mejor sí que le gustaría hacerlo. ¿Qué podemos ir haciendo? Pues haciéndolo poco a poco, ¿no? Dándonos cuenta de que a lo mejor nadie se fija en nuestras piernas y hacerlo primero para pasear solas, hacerlo después para sacar al perro, después con gente de mucha confianza y ya un día me voy tranquila a dar una vuelta a hacerlo sola. Y sobre todo no pensar que esto es una tontería, ¿vale? O sea, si vamos consiguiendo algo que sabemos que nos genera malestar, reforzárnoslo. Efectivamente, esos pensamientos crean, claro, en ese momento te sientes mucho más cómoda con pantalón largo, entonces no te lo pones. Pero muchas veces también luego puede parecer el, jo, soy boba, ¿por qué no me pongo yo pantalón corto? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Jope. Es un poco el que tenemos que cumplir con una expectativa que alguien nos ha puesto y no sabemos muy bien de dónde viene aquello, ¿vale? Esto es muy claro con la autoimagen, ¿vale? Con otras cuestiones como la baja autoestima, pues puede ser pues, algo parecido como no me veo, es que yo soy un poco tímida y es que yo no me defiendo bien en situaciones nuevas y me han invitado a una fiesta. Ay, perdona, Araceli. A lo mejor te lo pones y te sientes juzgada. Claro, que a lo mejor es imaginación, pero por supuesto que y luego, a ver, que es que luego hay gente que critica, ¿vale? Y veremos al final del taller cómo hacer frente a esa gente que nos dice comentarios que no proceden y que no estamos en derecho muchas veces de escuchar, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando percibo que otros creen que tal? Que yo tengo esa creencia. Esa creencia hay que romperla. Y las creencias se rompen a golpe de realidad, como los miedos en los niños muchas veces, ¿no? Si nunca nos enfrentamos, si nunca conseguimos ver que no pasa nada por llevar ese pantalón, que el carnicero no nos mira raro, que los vecinos no nos escanean, pues poco a poco nos iremos sintiendo cómodas. Por eso os digo, pequeños pasos. Si un día de repente me voy a la Puerta del Sol en pantalón corto, me voy a sentir muy, muy mal. Pero si vamos haciéndolo poco a poco, a lo mejor llegamos a conseguirlo. ¿Vale? Lo que os comentaba, muchas veces pasa también con las propias características de personalidad, ¿vale? Yo creo que no me gestiono bien en situaciones que no conozco a mucha gente, así que me han invitado a una fiesta, pero no voy a ir. No voy a ir porque paso. Y en ese momento, ¿vale? Me ahorro ese mal rato a lo mejor del principio, pero a la larga me estoy cargando el establecer relaciones sociales con lo importante que son para la prevención en general de cualquier tipo de patología en salud mental, ¿vale? Una buena red de apoyo, una buena red de vínculos sociales, ¿vale? Que por eso es importante ser consciente de esto, porque muchas veces no nos paramos a pensarlo y es el primer paso para poder actuar sobre ello, ¿no? En este sentido, ay, esperad que no se me cambia la diapositiva, voy a darle un segundo.
Mm. Ay, ahora sí, perdonad. Vale. En este sentido, como comentábamos antes, hay cosas que no vamos a poder cambiar, ¿vale? Hay cosas que están ahí que no vamos a poder cambiar, por lo que es muy importante practicar la autocompasión, es decir, el tratarnos con amabilidad, con comprensión y aceptando las dificultades que podemos tener en lugar de machacarnos y juzgarnos tan duramente, ¿vale? Esto, como todo, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿vale? Es muy importante aceptar nuestro cuerpo y la apariencia tal y como son con sus cambios, ¿vale? En lugar de luchar constantemente por cambiar lo que no nos gusta, porque al final este proceso puede ser casi infinito. O sea, nos han dicho muchas veces que cambiando, que puedes cambiar tu cuerpo y que eso será necesario para sentirte bien. Yo creo que hay que aprender a aceptar nuestro cuerpo para sentirnos bien con él, ¿vale? Sobre todo porque lo cambiaremos de una forma mucho más sana, ¿vale? Hay que aprender a querer los cambios que se producen en él. Ahora veremos un poquito varias cosas con lo de cambiar el discurso y el diario de gratitud, a ver cómo lo podemos ir haciendo, ¿vale? Entender que no se van a compensar y no focalizarnos en los aspectos de mi cuerpo, entender que eso no nos define, que esa arruga no nos define, que esas piernas no nos definen y que tenemos otras cosas y que tenemos muchos atributos, que somos un conjunto de muchas cosas y sobre todo que mucha parte de lo que somos, la personalidad, no cambia. O sea, seguimos siendo nosotras, ¿vale? En este sentido, muy importante es cambiar el discurso, la forma en la que nos hablamos y el dejar de utilizar palabras negativas para definir nuestro cuerpo y nuestra apariencia, ¿vale? Esto cuesta porque lleva un trabajo, pero, por ejemplo, podéis pensar en si escucharais decir eso a una amiga o a una hermana, a vuestra hija, si tenéis hijas, o en general a cualquier persona, ¿cómo le responderíais a esa persona? ¿Le responderíais de la misma forma que os respondéis a vosotras? ¿O como qué le diríais? ¿Seríais tan bruscas, tan quizás tan cortantes? Al final, esto se llama técnica doble parámetro en cognitivo-conductual y es, efectivamente, nos hablamos fatal, tenemos un error y nos decimos, soy una inútil. Y no, he cometido un error y encontraré otra forma de hacerlo. Al final, enfocamos mucho mejor un problema si no hacemos estos sesgos y estas generalizaciones, no nos genera tanto malestar y nos enfrentamos mejor, ¿vale? Si pensáis en esto y cómo yo le respondería a otra persona, efectivamente, y es que hay que aprender de los errores. Por eso el error es natural y es necesario. O sea, es que si no nos equivocáramos nunca, fatal. Al igual que manejar esas emociones negativas, ¿vale? Eh, negativas no, perdón, desagradables. A mí no me gusta hablar de emociones positivas y negativas porque todas son necesarias, todas son positivas. Pasa que es verdad que hay algunas pues que no nos gustan, la tristeza, el enfado, la rabia, porque nos generan malestar, ¿vale? Si cambiamos un poquito este discurso, bueno, he cometido un error, no pasa nada, voy a intentar mejorar en esto. Las emociones o el nivel emocional de rabia, de tristeza y de enfado conmigo misma no va a ser el mismo que si me digo soy una inútil, que me va a hundir y además va a hacer que no me enfrente a una situación posterior en el futuro, ¿vale? En este sentido, para enfocarnos mucho en las cosas buenas, a mí me gusta mucho el diario de gratitud, ¿vale? Que nos ayuda mucho en lo positivo y es ser menos crítico con nosotros, ¿vale? Y es para apreciar cosas positivas de la vida cotidiana. Hay muchas formas de hacerlo, puede ser por escrito, puede ser en digital, en Mential hay uno, y consiste en tomarnos unos momentos al final del día, mejor, para reflexionar y escribir 3 o más cosas por las que sentirse agradecido, ¿vale? No tienen que ser grandes cosas que nos hayan pasado ese día. Hay días que sí que puede ser algo como, pues agradezco poder tener una casa o agradezco poder trabajar en lo que trabajo, pero hay días que pueden ser cosas más pequeñas como pues hoy he tenido más tiempo para tomarme el café tranquila, o como ha hecho muy buen día, he podido dar un paseo muy largo con el perro, ¿vale?
cuesta al principio porque estamos muy acostumbradas a ver las partes negativas en general de la vida y de nuestro cuerpo y cambiar el chip, sobre todo antes de dormir, hacia lo positivo, en general va cultivando una actitud un poquito más positiva hacia nosotras y hacia nuestro entorno. Nos hace sentirnos un poquito más afortunadas y que podemos agradecer más lo que tenemos en lugar de focalizarnos en todas las cosas malas, que por supuesto habrá cosas malas. En este sentido, muy parecido a la autocompasión, es fundamental practicar el autocuidado, es decir, cuidarnos de manera consciente y de manera intencional. Sobre todo las mujeres hemos tenido tradicionalmente un rol mucho más de cuidadoras, ¿vale? Suele que ver las tasas de profesiones relacionadas con el cuidado en mujeres y en hombres, ¿vale? Pero muchas veces pecamos de no cuidarnos lo suficiente a nosotras mismas y esto va a ser fundamental a nivel físico y a nivel emocional, ¿vale? Por un lado, los derechos asertivos, ¿vale? Que no sé si los conocéis, si habéis escuchado alguna vez hablar de ellos, ¿vale? Son una serie, ¿no? Bueno, pues son una serie no son de ninguna organización, yo creo, ¿vale? Pero son un poco una serie de derechos que defienden que cada persona tiene que ser tratado con respeto y dignidad por el hecho de ser una persona, ¿vale? Por el hecho de ser dueña de su propia vida. Y os van a parecer obviedades, pero a veces cuando lo llevamos al plano de la realidad no son tan obvias, ¿vale? Hay más, si buscáis, hay más, ¿vale? Pero yo estos los he cogido porque me parecían que me gustaban. Es el derecho a decir que no sin sentirse culpable. No quiero ir a este sitio o no quiero hacer esto porque quiero hacer otra cosa. El expresar sentimientos y emociones sin ser juzgado, ¿vale? Muchas veces, si alguien se ajusta a lo que la sociedad considera un canon más normativo, parece que no tiene derecho a sentirse mal consigo misma o con su cuerpo. Si tengo un trabajo de éxito, una familia maravillosa, un tal, parece que no tengo derecho a sentirme mal. Y sí, o sea, sí lo tengo, ¿vale? El derecho a pedir lo que quiero, lo que necesito y lo que deseo en cada momento. Por supuesto, el ser tratado con respeto y no ser juzgado, ¿vale? El poner límites, clarísimo. Y el derecho a cambiar de opinión y como comentabais antes, a equivocarse. O sea, a equivocarse es fundamental y es que es una fuente principal. Estos me los apunto, ¿no? Una fuente principal de aprendizajes, ¿vale? Entonces, bueno, esto que sobre el papel está muy bien y yo os lo quería recordar brevemente, es complicado llevarlo a la práctica porque además muchas veces los otros no están acostumbrados a que hagamos esto, ¿no? Entonces, bueno, supongo que habéis escuchado hablar de mindfulness, de las técnicas de atención plena, ¿vale? Hay muchas formas de realizar mindfulness o atención plena, pero bueno, les va a parecer raro, ¿no? Sobre todo a que digas que no, efectivamente. Pero si no somos capaces muchas veces de decir que no, pues volvemos a lo de antes, vale, aceptamos en ese momento eso, nos quitamos ese problema en ese momento, pero es que a la larga te das cuenta de que no te estás priorizando tú. Ay. Nos damos cuenta de que no nos estamos priorizando, ¿no? De que no somos capaces nosotras de estar ahí nosotras mismas como objetivo número uno, ¿vale? Al final, muchas veces acabamos viviendo para las necesidades de otros. Entonces, bueno, ser consciente de nuestras necesidades es fundamental, ¿vale? Es fundamental también para poder responder a ellas de una forma mucho más efectiva y mucho más saludable. No estoy ni en el top 5. Bueno, de momento, todo es camino por andar, ¿vale? ¿Cómo podemos, así una cosa sencillita que os pueda servir para... Te juzgan de egoísta si piensas en tu bienestar. Sí, vamos a ver cómo hacer frente un poquito también a esas cosas. Por supuesto, estos derechos asertivos no nos dan derecho a machacar a nadie y a ser egoístas, pero sí a ser conscientes del derecho que tenemos un poquito para manejar nuestra propia vida, ¿no? Y muchas veces, no me acuerdo antes quién comentaba es que esto me hace sentir tan mal que me da terror, que es que no sé qué hacer con ello, ¿no? Este sentido, la atención plena puede ser muy guay para ello, para trabajar eso. Son prácticas que requieren tiempo, ¿vale? Pero tomarnos
Vale, un segundo que me pregunta Esther, en el diario de gratitud, o en el diario de las gracias, ¿qué se pone cuando no sientes que ese día no te sale nada para dar las gracias? Pues recurre a lo básico, recurre a lo básico de es un día más, estoy durmiendo en un colchón, a lo básico, 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 a vivir, a lo más eso. Y sobre todo, cuando llevas un tiempo haciéndolo, al principio puede costar, pero cuando llevas un tiempo, salen más de 3. Salen más son cosas, el problema de estas cosas es que requieren un trabajo, ¿vale? Al final es verdad que cuidarse y el autocuidado y todo esto que hablamos requiere bastante práctica, ¿no? Yo ahí pienso en mis hijos, están aquí. Efectivamente, los hijos o el hecho de estar vivos o de tener un techo o de haber comido y demás, ¿vale? No sé, tener un trabajo, tener una vida, tener una serie de cosas que damos por hecho. Hay muchas cosas que damos por hecho. Y, y a veces conviene, no para martirizarnos, por supuesto, pero para estar agradecidos, decir, pues puedo, ¿vale? Muchas veces, si no somos capaces de encontrar y gestionar ese malestar, lo mismo, atención plena, técnicas de relajación, algo así, ¿vale? Preguntarnos por nuestras necesidades, ¿vale? Tomar un minuto, cerrar los ojos, respirar, intentar focalizarnos en esa respiración. La atención plena no es una técnica de relajación como tal, aunque pueda conllevar relajarnos, sino que consiste en prestar atención a las experiencias del cuerpo sin juzgarlas. Estoy mal y lo dejo pasar, ¿vale? Focalizarnos en la respiración, llevar la atención a la respiración, notar cómo el aire sale y entra de los pulmones. A veces es más fácil notar el aire, por ejemplo, a la punta de la nariz, ¿vale? Y una vez ya llevo unos minutos, me viene un pensamiento, me voy, siento que me viene atención, no pasa nada, vuelvo a la respiración, ¿vale? Y puede que en esos momentos seamos mucho más conscientes de nuestras necesidades. Por ejemplo, si os ha pasado alguna vez de tener, como comentamos antes, tengo un mal día, llego, me miro fatal, me siento fatal, me veo fatal, estoy fatal, todo mal. Si ahí me paro, respiro un poco, a lo mejor no necesito pintarme más, lo que necesito es descansar, a lo mejor lo que me pasa es que estoy cansada y necesito irme a la cama, ¿vale? Ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo, de cómo es nuestra experiencia interna, en las buenas y en las malas, nos va a ayudar a poner en marcha decisiones mucho más sanas y más acertadas. El mindfulness es muy potente, pero no, o sea, no es de un día para otro, esto hay que trabajarlo, esto hay que hacerlo regularmente y demás, ¿vale? Otra cosa fundamental y muy relacionada con priorizarnos o no, hábitos saludables, ¿vale? Hacer ejercicio, sobre todo comer y dormir bien. Si no tenemos una dieta más o menos equilibrada y un sueño estable, es difícil que sin una base buena esto funcione. Y muchas veces es consecuencia de algo psicológico. Pues no tengo ganas de hacerme la comida, pues no como mal, pues me acabo viendo peor, ¿vale? Romper esos bucles también son bastante importantes. Y priorizarnos en el ocio, saber qué queremos hacer a nivel social, qué actividades nos aportan y llevarlas a cabo. ¿Qué actividades nos aportan a largo plazo? ¿Qué actividades son relevantes para nuestros objetivos? ¿Vale? Yo sé que esto en el día a día se complica mucho. Como decíamos, estoy en la 10 de mi prioridad. Entonces vamos a ver alguna cosita muy sencilla para hacer, ¿vale? Cosas obvias, pero a veces lo obvio es lo que más hay que cuestionarse, ¿no? Metas específicas y realistas, pequeñitas, divididas, que podamos medir, ¿vale? O sea, quiero empezar a hacer ejercicio es una cosa muy grande, ¿no? Es una cosa muy enorme. Pero quizás el establecer pues en un mes quiero salir a caminar 2 medias horas, 2 días a la semana, media hora cada día. Pues al final eso me establece un plazo, he dividido un objetivo a largo plazo en metas que yo puedo ir viendo y que puedo ir registrando, sin ponerme en cuánto voy a llegar en esa media hora. Pues el principio será salir, ponerme las zapatillas y salir. Y la segunda semana haré más.
Y poco a poco iré viendo que si el primer día he hecho X kilómetros, el tercer día haré X por 3 kilómetros. Y eso mismo va a hacer que yo vaya registrando mis metas y me vaya dando ánimos para seguir. Si yo de repente empiezo por algo muy gordo, lo más probable es que, aunque lo haga durante un tiempo, el hábito decaiga, ¿vale? Y es muy importante, muy, muy importante, reevaluar cómo lo estamos haciendo, ajustar, se iba a decir, adaptarnos a las circunstancias o un poco adaptar las circunstancias a estas, a estas metas y objetivos que nos vamos poniendo, ¿vale? Organizar el tiempo y meter estas tareas de la misma forma que pusiéramos algo, que pondríamos una tarea importante, ¿vale? Y celebrar los logros, recompensarse cuando veamos que lo estamos consiguiendo. No tienen que ser cosas materiales, por supuesto, nada que nos interfiera en nuestro desarrollo, ¿vale? Pero es que puede ser darse una ducha más larga o llamar a esa amiga que hace mucho que no hablo con ella, ¿vale? Pues ojo, hoy que he vuelto de andar, me voy a tomar un rato para hacer eso. Cada una tendrá sus metas y sus objetivos eh, y cada una esto es totalmente personal, ¿vale? Y por supuesto, trabajar en lo que ya tenemos, que a veces se nos olvida, ¿no? Parece que siempre hablamos de lo que hay que hacer y de lo que hay que cambiar, pero ya tenemos muchas cosas buenas, ¿vale? Identificar esas fortalezas y esas habilidades va a ser muy importante, ¿vale? Una gran enemiga de la autoestima y la autoimagen es la comparación. La comparación es brutal. Y además es difícil de evitar porque es un estímulo visual potente, ¿vale? Cosas fundamentales, limitar. La sociedad no para de comparar, efectivamente. Efectivamente, la sociedad no para de comparar. Por eso os iba a decir, limitar, por ejemplo, el tiempo que hacemos de redes sociales, el tiempo que hacemos de todo lo que promueva este estándar, nos va a ayudar. Y sobre todo, enfocarnos en nosotros mismos y en nuestros logros. En lugar de, ¿qué tiene esa persona que no tenga yo? Voy a ver todo lo que tengo yo, ¿vale? De hecho, os voy a proponer un pequeño ejercicio muy simple, ¿vale? Lo podéis ir haciendo en vuestra cabeza, no hace falta que anotéis nada, pero bueno, quiero que penséis en cualidades positivas vuestras, yo qué sé, 3, 4, 5, las que os salgan, ¿vale? Pueden ser físicas, psíquicas, mentales, habilidades, cosas que se os den bien, ¿vale? Yo qué sé, pues tengo resistencia, pues mis amigos dicen que soy divertida y soy responsable, cada una tendrá las suyas, ¿vale? Al principio cuesta, ¿vale? Y cuesta mucho porque no estamos acostumbradas a centrarnos en esto. No nos centramos en lo positivo y en todo lo que realmente tenemos dentro. Pensad en si le preguntamos a una amiga qué nos diría de nosotras, o le podéis preguntar a un familiar, ¿no? Una vez tenemos esta lista, pasamos a otra lista, una lista de logros. Cosas que hayáis conseguido a lo largo de vuestra vida, que os hagan sentir orgullosas, que os hagan sentir eh, que habéis conseguido algo. Y no tienen que ser grandes cosas como me saca una carrera, tengo un trabajo, una familia, que también, pero pueden ser cosas más pequeñas, pues ya uso las escaleras en lugar del ascensor, o dejé de fumar, o conseguí dejar de tomar refrescos, o más sencillas, no sé, conseguí dejar de hablar con alguien que no me aportaba nada y fue una decisión difícil, ¿no? Esa serie de cosas que nos cuestan, lo conseguimos y tenemos que estar orgullosas de ellas. Y una vez tengamos esas dos listas, quiero que penséis en qué habilidades os han llevado, os han permitido conseguir esos logros. ¿Qué habilidades vuestras? ¿Qué habilidades habéis desarrollado y cómo ellas os han llevado a conseguir, a conseguir eso que habéis obtenido? ¿Vale? Y para darnos cuenta que somos capaces, una técnica muy potente es la visualización, ¿vale? El darnos cuenta que hemos sido capaces de hacer algo, que vamos a ser capaces de hacer algo, ¿no? La visualización es una técnica muy sencillita, ¿vale? Si encontráis un momento en el que estáis tranquilas, en el que podáis sentaros, os podéis imaginar a vosotras mismas enfrentando esa situación que os... Yo no considero un logro ciertas cosas y otra gente sí, perdonad que nos... La gente sí, pero es algo que yo no valoro, por ejemplo. Claro, es que si nosotras no lo valoramos,
no es un logro. Da igual lo que piensa otra gente. Al final, quien tengo que estar orgullosa soy yo, porque yo sé lo que me ha costado. Habrá gente que esté muy orgullosa a lo mejor pues de sus hijos o de una carrera o o de haber conseguido un trabajo. Y habrá otra que su decisión más importante haya sido cambiarse de ciudad. Que es que cada uno ha seguido un camino, ¿vale? Y para cada uno de ellos habrá utilizado unas habilidades. Y de eso se trata, de olvidarnos un poco de los otros y centrarnos. Ya os digo que esto es muy complicado porque se requiere mucha práctica para salir de esa visión de piensan los otros, porque yo soy, centrarnos un poco en cosas más objetivas o más que percibimos nosotros en nosotros mismos. Por ejemplo, apartarme de las personas que no me aportan o que piensan en negativo o que me transmiten ese mal rollo que a mí no me gusta. Es muy difícil romper con algunas relaciones, ya no solo sentimentales, sino que llevamos tiempo, ¿vale? En eso, sí, en eso os puede ayudar la visualización, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado de no saber cómo afrontar una conversación o no saber cómo vamos a hacer una cosa. Visualizarnos a nosotras mismas, cerrar los ojos, tomarnos un minuto, imaginarnos haciendo algo que no nos atrevemos o que creemos que no nos ha salido bien, con el mayor detalle posible. ¿Quién está presente? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tono de voz tengo? ¿Qué postura? ¿Qué, cómo respiro? ¿Qué dicen los otros? ¿Qué olores hay? ¿Qué sonidos? ¿Qué se escucha? ¿Qué gente hay? Y una vez tengamos esa escena, ya podemos quedarnos un rato en ella y despacito, con respiración profunda, volver, ¿vale? Esta técnica, junto con autoinstrucciones positivas, lo que comentábamos antes de cambiar el diálogo, voy a ser capaz, va a salir bien, voy a estar bien, no va a cambiar lo que vaya a ocurrir en realidad quizás, pero sí la forma que nos enfrentamos a ello. Y la forma en que nos enfrentamos a ello probablemente sí que puede afectar a cómo se desencadene la situación, ¿vale? En general, estas técnicas suelen ser muy útiles para centrarnos un poquito más en lo positivo, pero claro, no son soluciones mágicas, ¿vale? Hay que trabajar y además trabajar en el bienestar es difícil, es largo y demás. Y una parte fundamental, yo creo que, como decíamos, la sociedad muchas veces compara y los otros comparan, es cómo hacer frente a las críticas, a esos comentarios que nos duelen, muchas veces sin maldad, pero a lo mejor no queremos escuchar, ¿vale? No sé si habéis escuchado hablar de la asertividad, como decíamos antes, los derechos asertivos, ¿vale? Ahora los vamos a recuperar. Asertividad es una forma de comunicación en la que hay que expresar nuestras necesidades sin dañar al interlocutor, ¿vale? Aprender a hacer frente a esas críticas de esta forma pues, va a ser fundamental. O sea, no solo para pararlas, sino, como comentabais antes, para tener un poco la sensación de que hemos sabido responder ante determinadas situaciones y que luego no se genere toda esa culpa y toda esa rumiación y ese malestar de tendría que haber hecho o he dicho o no, o no, o no he actuado como a mí me hubiera gustado, ¿no? Algunas técnicas útiles hay muchas, ¿no? Pero así para críticas, el primero es establecer límites hablando desde el yo, ¿vale? Por ejemplo, entiendo que tengas una opinión diferente, pero no me gusta cuando hablas de esa manera. O sobre todo me siento triste cuando me dices eso. Me duele cuando me dices eso, en lugar de tú me haces sentir mal, ¿no? Tú estás haciendo algo y a mí me hace sentir de esta forma. No ponemos agresividad en el otro, no confrontamos, sino que expresamos cómo nos hace sentir. Si la persona sigue, pues habrá que tomar otro tipo de decisiones, como comentabais antes, ¿no? En esto, rodearse de gente que nos apoye, en el que nos sentamos en un entorno de confianza es bastante fundamental, ¿vale? Una de mis favoritas es el banco de niebla. Creo que es útil sobre todo en situaciones que estamos siendo objeto de una crítica que no nos va a aportar nada, ¿vale? Que consiste en reconocer que puede haber algo de verdad en lo que dices, eh, pero sin entrar a ello, ¿vale? Por ejemplo, alguien nos dice, has engordado. Sí, la verdad parece que he engordado. Es como repetir lo que la otra persona te dice.
Sí, la verdad parece que he engordado. ¿Deberías ir al gimnasio? Sí, debería ir al gimnasio. ¿Y cuidarte y la alimentación? Sí, y cuidarme y la alimentación. Y al final ahí la persona acaba, porque no hemos entrado en su conversación de tal. Por supuesto, esto no quita que luego nos vaya a doler, ¿no? Que alguien nos diga algo así. Pero como no negamos esa crítica, no entramos en el juego. Mantenemos nuestra postura de eh, lo que decíamos antes de los derechos asertivos, de no ser juzgana y frenar esa agresividad y esas críticas muchas veces nada constructivas que nos dicen, ¿no? Un poco relacionado con lo anterior es pedir aclaraciones, ¿vale? A mí esta me parece muy útil para saber si lo que la persona realmente me está diciendo me quiere decir algo. A mí me sale contestar, ¿a ti qué te importa? Más que dar la razón. Por supuesto, ¿no? Eso es lo que pensaríamos todos. ¿A ti qué narices te importa? ¿O por qué me dices esto? Pues ahí quizás establecer límites, decirle, pues puede que sí, pero no me gusta que me lo digan, ¿no? O sea, ya está. Y si la persona sigue al final, pues nos puede llevar a ese punto. Lo que pasa que decirle eso, nos arriesgamos a que la persona nos diga, ay, bueno, tampoco te pongas así, porque hay gente que se cree con muchas, con el derecho de decirnos muchas cosas, ¿no? O le podemos, o sea, lo que os iba a decir de pedir aclaraciones, ¿no? Si a lo mejor nosotros no lo vemos, o sobre todo cuando nos hacen críticas un poco más relacionadas con nuestro desempeño, decirle, eh, vale, ¿y por qué me estás diciendo esto? ¿Hay algo concreto en lo que hayas dicho? Como dando a entender que en esa crítica que me estás haciendo yo quiero ver algo constructivo, ¿vale? Es verdad que tendemos mucho a las críticas a afrontarlas como un ataque en lugar de como una oportunidad de aprender, ¿vale? Si aprendemos a ver las críticas un poco como los errores, muchas veces podemos sacar cosas muy positivas, siempre y cuando depende de quién vengan y de la forma que vengan, por supuesto, ¿vale? Y por último, la aserción negativa, ¿vale? Aceptar los errores sin que todo esto nos afecte, ¿vale? Esto es bastante, para mí yo creo que es lo más difícil, ¿vale? Es cierto, ¿verdad? Lo siento, sin entrar en la discusión, ¿no? Cuando realmente vemos que es real, que nos están diciendo, hacerlo así. Muchas veces nos puede doler porque, jope, no nos gusta que nos ataquen. En este momento quizás dar un paso atrás, respirar y tomarnos tiempo para no dar una respuesta emocional, como comentábamos, de ¿a ti qué te importa? Suele venir bastante bien, ¿vale? Trabajar la autoestima y la autoconfianza en mujeres, bueno, en todo el mundo es bastante fundamental porque es lo que nos va a permitir tener una imagen buena de nosotras mismas, ¿vale? Mucha más seguridad y trabajar mucho nuestras habilidades y nuestras decisiones, a poner límites y a construir, pues, relaciones interpersonales mucho más saludables, ¿vale? Si tenemos una baja autoestima, es más normal que se desencadenen desregulaciones en el estado de ánimo, tristeza, incluso depresión, ¿vale? Y además, la mala imagen corporal, sobre todo, puede causar mucha ansiedad, mucho estrés, sobre todo en situaciones sociales, y al final, como comentabais antes, puede conllevar un gran aislamiento, ¿vale? Ya sea por causa o por consecuencia, la autoestima y la autoimagen se relacionan mucho con distintas dificultades a nivel psicológico, ¿vale? Si en algún momento alguien se siente así, siempre se recomienda que, por supuesto, busque ayuda, ¿vale? La terapia digital en este sentido puede ayudar a resolver bastantes de estos problemas. En concreto, en Mential tenemos un programa que combina práctica clínica basada en la evidencia con tecnología y análisis de la información y de los datos, haciendo que los procesos pues, sean mucho más flexibles, más personalizados y adaptados a las necesidades y objetivos de cada persona, ¿vale? Eh, Se empieza rellenando un cuestionario muy sencillo para el paciente y ya eso da mucha información de síntomas, preocupaciones, qué situación vital tiene la persona, ¿vale? Y a partir de ahí ya es mucho más fácil asignar no solo un psicólogo que tenga experiencia en el caso, sino proponer unos objetivos que la persona esté de acuerdo con ellos y un plan de tratamiento un poco en consonancia, ¿vale? A través de la plataforma se pueden realizar diversos ejercicios a los que el paciente tiene acceso desde el momento uno y, por supuesto, tiene acceso a su psicólogo online con el que tiene las sesiones de manera telemática.
¿vale? Los ejercicios no son genéricos, ¿vale? Sino que están adaptados a la persona y sobre todo al momento en el que está esa persona a nivel terapéutico, ¿vale? Están desarrollados por un equipo de psicólogos y no son iguales para todos, están adaptados al tratamiento de cada uno y de esta forma pues el terapeuta va observando el progreso y además entre las sesiones la persona puede ir avanzando en su bienestar de una forma mucho más flexible. Y por tanto, no es solo el psicólogo que te atiende, sino que hay mucho más trabajo detrás y muchos más expertos detrás, ¿vale? El programa de Mential cuesta 241 € al mes, incluyendo hasta 4 sesiones con el psicólogo, aunque hay distintos caminos, y combina mucho la terapia tradicional con los beneficios, la alianza terapéutica, el contacto con una persona, añadiendo rigurosidad y flexibilidad que permite la tecnología y todo el análisis de la información de cada paciente para ofrecer los mejores tratamientos pues, en cada momento y para cada persona. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda o queréis resolver alguna cuestión. Pues nada, espero que, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. A mí lo que me resulta complicado es hacerlo sola. Vale. Bueno, por supuesto, os voy a poner aquí por si queréis echar un vistazo a la página web, ¿vale? Eh, os la voy a copiar con enlace. Por supuesto, podéis cotillearnos. Hacerlo solo es difícil, son cambios que requieren mucho tiempo, ¿vale? Y requiere práctica, no estamos acostumbradas a enfrentarnos a estos cambios, ¿vale? Por supuesto, si sentís que esto se nos va, buscad ayuda profesional, ¿vale? Porque cuanto antes se traten las dificultades, sobre todo, más rápido suele ser su solución y impedimos que nos interfieran en otras áreas muy, muy relevantes, ¿vale? Así que nada, no sé si alguien tiene alguna duda más. Pues nada, chicas, muchísimas, muchísimas gracias a vosotras. Espero que os haya gustado y nada, espero veros pronto, ¿vale? ¿Vais a hacer más? Sí, en principio se irán programando mensualmente. En la página los podéis ir consultando, ¿vale? Saldrán de distintas temáticas. Si queréis, si hay alguna petición especial, pues se puede valorar, ¿vale? Pero bueno, sí se plantean más en el futuro. Nada, muchas gracias a vosotras por estar aquí un viernes y espero de verdad que os haya gustado y que algo podemos mejorar. Sí, para las redes sociales, bienestar digital, ¿vale? Controlar nosotras mismas lo que queremos ver y lo que no.